Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Hemos tenido 3 entrevistas densas, sabrosas para los periodistas. Decíamos al principio que casi parecía lunes, aunque es viernes. Para la parte final del programa, un plato fuerte. Jaime Aristi Escuder está acá con nosotros, economista, es administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Jaime, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un placer, muy buenos días a todas y todos. Jaime, voy a arrancar con la primera pregunta. El ministro de Energía, Antonio Almonte, ha publicado hoy en el diario Listín Diario un artículo en donde hace una serie de señalamientos y titula de la siguiente manera, cito, ¿por qué Jaime Aristi defiende a Odebrecht? Leíamos el artículo más temprano, él lo estructuró en una suerte de 7 puntos. Uno habla sobre el tema de la venta, su posición o no sobre la venta. Habla también sobre el despido de personas que tú has comentado en distintas oportunidades de la central termoeléctrica. Ha dicho que es un simplismo culpar de los problemas de Punta Catalina a la separación de personas de sus cargos. Ha señalado mal manejo operativo, también ha criticado que hayan aceptado la entrega de las calderas con fallas estructurales, así las considera él. Habla de la carta de Malcolm Wilcox, a la que yo sé podrías hacer referencia más adelante, y hace también una parte, y con esto concluye el señor Almonte, sobre el llamado anexo T. ¿Por dónde quieres empezar, Jaime, a responder a esta comunicación? Los 11 millones y el anexo T, por ejemplo. Bien, es con lo que él termina. Exactamente. Él dice que se pagaron 11 millones de dólares a Odebrecht. En realidad no es Odebrecht, es el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, son 3 empresas. Y dice 11 millones de dólares. ¿Y de dónde salen esos 11 millones de dólares? Eso es lo que habría que preguntarse. Mira, yo tengo acá 17 de marzo del 2020 del periódico El Caribe. Oye bien, periódico El Caribe, 17 de marzo del 2020. Oye lo que dice. Gobierno acordó pagarle a Odebrecht 395.5 millones adicionales por Punta Catalina. Dice que el gobierno logró reducir de 973.2 millones de dólares a 395.5 lo que era el monto de la disputa. Recuerden que había un reclamo por 973 millones y terminó en 395.5. ¿Y aquí qué dice? De los 395 había 336 que ya se había pagado con el fondo contingente. Quedaban 59 millones de dólares. Y por eso aquí dice, el pago de los 59.5 millones de dólares se realizará gradualmente y en la medida en que el consorcio complete, dentro de ciertos plazos, los trabajos restantes a los que haya sometido dicho pago. ¿Cuáles son esos hitos que tenía que cumplir para recibir esos 59 millones de dólares? Nos vamos entonces a lo que fue el acuerdo ese de Nueva York. Tengo acá el acuerdo de Nueva York, 20 de enero del año 2020. Hay un conjunto de hitos para recibir los 59 millones. Y ahí está cada uno de ellos. Había que hacer pruebas, había que hacer arranque, había que hacer sincronización, había que subir de 0 a 200 megavatios. Y entonces uno de estos hitos era subir, aquí está, 11 millones de dólares cuando el contratista acredita satisfacción de la contratante y de conformidad con el contrato de PC, que la unidad 2 ha alcanzado exitosamente una carga igual o mayor a 376. Es decir, que eso es parte de la solución de la disputa. Eso no es algo nuevo, eso no es algo, como él dice aquí, que es algo que escandaloso, desconocido por el gran público. Por eso traje la noticia del Caribe, porque eso se publicó. Se publicó totalmente lo que fue el acuerdo que se llegó en Nueva York y que logramos bajar de 973 a 395 y de 395, como se había pagado 336 en el fondo, 59 millones. Esos 11 millones están en esos 59 millones de dólares. Primer punto. Segundo punto, ahí él menciona el tema de la caldera. Él sigue insistiendo de que Punta Catalina no es de 376 megavatios, sino de 360. Y pone en duda incluso la carta que envía Vasco Wilcox. ¿Por qué? Porque la carta es un golpe de gracia, un golpe de bolsón, dirían los galleros, un golpe de bolsón que le da a el señor Almonte. Fíjense, esta es la carta, el 12 de febrero, la manda a la CDE. ¿Y qué dice? Está ahí en inglés y yo le voy a poner acá la traducción en castellano. Dice, las calderas suministradas por Vasco Wilcox están diseñadas para proporcionar una cantidad garantizada de vapor en las condiciones de diseño resumidas por los valores de flujo de vapor, presión y temperatura que según el diseño de la caldera certificado por la estampación ASME. La capacidad eléctrica bruta es producida por los generadores de turbinas de gas
abajo de las calderas. Como tal, la capacidad del diseño de cada unidad está definida por el proveedor del generador de turbina de vapor en función de las condiciones, incluidos los datos del diseño de caldera, no por Babcock Wilcox. Y entonces dice, el valor de diseño de capacidad bruta correcto que se documentó a través de las pruebas de garantía de rendimiento ejecutadas de acuerdo con ASME PTC 46, que son las mejores estándares internacionales, que es los estándares de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, es un promedio de 376 megavatios por caldera y ha sido certificado por la empresa externa independiente de pruebas McKell. ¿Qué significa eso? Y ahí está, Babcock Wilcox. Ahí lo pueden ver, Babcock Wilcox. Ahí lo están viendo. Ahí está, aquí, ahí está, en su pantalla, ahí está, Babcock Wilcox. Esta es la carta original, la voy a luego a publicar, para que ya el ministro no quiera seguir intentando poner 360, porque él tiene un interés marcado en bajarle la capacidad a Punta Catalina. ¿Qué significa bajarle la capacidad? En este artículo dice 347. Peor todavía, es bajar de 376 a 346, que él lo tenía desde que estaba en campaña. Entonces, tú lo que estás viendo es que le han entregado a un vegetariano, le han entregado un buffet basado en carne. Él no puede manejar Punta Catalina. Él tiene que ser removido de Punta Catalina. No puede ser porque, en primer lugar, no tiene experiencia manejando empresas eléctricas. No tiene ningún tipo de conocimiento en esto. Y él está con su cabeza claramente marcado de que él le quiere hacer daño a Punta Catalina. Y el objetivo es, y se ha visto claramente desde el inicio, destruir valor y venderla posteriormente a precio de vaca muerta. ¿Precio de vaca muerta qué significa? Que estaría destruyéndosele valor, disminuyendo su capacidad y también hablando mal continuamente, demeritándola continuamente. Cuando, fíjate que Babcock Wilcox señala que esas calderas que él critica son calderas que tienen una certificación, una estampa ASME, que es la certificación de mejor calidad que se le puede poner a una caldera como esta. Quiero ahí que te detengas un momento, sí, porque el primer punto de la carta del ingeniero Almonte se refiere precisamente a eso, al tema de vender la planta a precio de vaca muerta. Sí. Y él dice lo siguiente: según el señor Aristi Escudero, el propósito estratégico es desacreditar la central termoeléctrica de Punta Catalina. Él dice que tú justamente eso es lo que dices, que el propósito de él es desacreditarla para luego venderla a precio de vaca muerta. Correcto. Y él exclama, hay que estar vivo para ver y escuchar cosas. Uno de los primeros voceros públicos que enfrentó durante el año 2019 la intención del gobierno de Danilo Medina de vender Punta Catalina fue quien suscribe. Esta venta era promovida, entre otros, por el propio señor Jaime Aristi e incluía ceder la mitad de la central por tan solo $308.5 millones a una firma privada para que con la garantía de la misma central el ente privado gestionara un préstamo en la banca internacional por $1.750 millones y luego firmara un contrato de venta de energía por 30 años con garantía del Estado a través de las empresas distribuidoras. Esa venta era peor que vender una vaca muerta. Óyeme, todo lo contrario. Lo que se tenía como meta era poder generar más de 2.000 millones, el valor es 2.600 millones de dólares. Y nosotros habíamos montado la idea de generar más de 2.000 millones de dólares de ingresos, quedarse con el 50% todavía, pero tener más de 2.000 millones de dólares de ingresos para el Estado. Oye bien, y además traer a la administración de Punta Catalina el sector privado, una empresa internacional especializada en operación y mantenimiento, y no hubiésemos tenido lo que tenemos hoy día, que llegó la política a Punta Catalina y ha despedido personal y lo ha sustituido. Él menciona que ha sustituido personal por otros, pero esos son, pero que son personas técnicos. Sí, pero dice no que tienen son altamente experiencia. experimentados. No, y dicen que votaron al primero, óyeme, pero ahora está el segundo. No, pero óyeme bien, ¿cuánto ha quemado ese que han colocado, por ejemplo? ¿Qué experiencia tiene en manejo de plantas de carbón en términos de operación y mantenimiento? Una cosa es... ¿De quién está hablando? ¿De Canario? No, Canario desde los 80 no quema una tonelada de carbón. Óyeme bien, desde los 80 no tiene experiencia en este tipo de plantas. Yo te voy a decir lo siguiente, mira, si tú tomas las tres personas, lo que era la cabeza, Pablo Rivas, Manuel Pérez y Jesús Henao, y tú lo comparas con los que lo sustituyeron, definitivamente tú tienes del cielo a la tierra. Además, ten en cuenta lo siguiente,
Estas personas fueron entrenadas por los fabricantes en esa tecnología y por los constructores. ¿Te das cuenta? O sea, fabricantes de los equipos y los constructores de la planta entrenaron a esas personas que además tenían más de 30 años de experiencia quemando carbón para generar electricidad. De tal manera que esto que hizo fue realmente destruir valor en la empresa. No cabe duda de que todas sus acciones son para al final reducir el valor de Punta Catalina y venderla a precio de vaca muerta. Reitero eso. Jaime, Sí. el escuadrón de la destrucción de Punta Catalina. Exactamente. Me gustó eso, como el escuadrón de la muerte. Exactamente, es un Mira, escuadrón, porque son varios. Todo el mundo sabe que yo provengo de la izquierda revolucionaria aquí. Tengo una visión bien clara de lo que es el burocratismo. Léanse a Weber. Hay unas figuras de la sociedad civil que viven gravitando en el sistema político, jurídico. Nunca vuelven a su profesión de origen. Si dieron un golpe una vez, nunca vuelven. Entonces una de esas figuras presentó un estudio e hizo una exposición supuestamente de la Universidad de Duke, que confirma que las cenizas de Punta Catalina son tóxicas y están por encima de todos los umbrales establecidos. Sí. ¿Tú conoces ese estudio? Claro que sí. Óyeme bien, en primer lugar, es de una ceniza que supuestamente de Punta Catalina, pero como la llevó una persona que siempre ha sido opositor de Punta Catalina, no sabemos si en ese proceso se adulteró o no, porque no fue Punta Catalina que la envió. No tengo esa información de que fue Punta Catalina. Yo asumo que no fue adulterada, primer punto. Entonces vamos a ver qué dice el estudio. El estudio dice que la ceniza de Punta Catalina, cuando la comparamos con la ceniza del carbón de los Apalaches, es menos contaminante. Tiene menos elementos contaminantes, en primer lugar. Segundo lugar, cuando tú calculas el lixiviado de lo que sería en base a esta ceniza, construyes un lixiviado y ves los elementos contaminantes de ese lixiviado, el de Punta Catalina es menos contaminante que el otro lixiviado. Ahora, cuando tú lo comparas con el suelo normal, es lógico que tenga más elementos contaminantes la ceniza, al igual que si lo comparas con el agua. Pero eso se resuelve muy fácilmente con el depósito que tiene Punta Catalina, que no permite que haya lixiviado al terreno y subsuelo. Sí. Jaime, finalmente, alguna puntualización muy breve, por favor. ¿Perdón? Una puntualización muy breve, tenemos que despedirla. Sencillamente lo siguiente, cuando tú observas esto de que se ha pagado 11 millones, lo que demuestra es que el señor Almonte tiene un problema de lectura comprensiva severo. Porque si él se hubiese leído la documentación, específicamente los acuerdos de Nueva York, se hubiese dado cuenta de que eso está dentro de esos acuerdos y son elementos para asegurar que efectivamente íbamos a recibir en buenas condiciones la unidad número 2, que ha tenido un desempeño extraordinario entre mayo y diciembre de 96.2% de disponibilidad, por encima del promedio que es 87%. Bueno, tú amenazas con un artículo el lunes sobre esto, lo vamos a esperar. Yo voy a hacer como hizo Antonio Almonte, él mencionó 4 periodistas, atención a fulano, fulano y a fulano, voy a escribir un artículo. Cuídense, periodistas, cuídense, porque da la sensación que era bajándole una línea para que promuevan ese artículo. Jaime, gracias. Acabamos, Contigo Jaime. despedimos. Placer. Vamos a pausa.